Buenos días, mi nombre es Belinda de Gois, Núcleo San Antonio de los Altos, y vengo a exponer sobre el derecho mercantil, primera evaluación del segundo corte. Primero veremos qué es el derecho mercantil. El derecho mercantil es aquella rama del derecho que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de su comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas en la realización de esto. La ley mercantil. No hay en realidad una teoría propia de las fuentes del derecho mercantil, porque este derecho no ofrece formas especiales de manifestación distintas a las del derecho civil. Tanto una como la otra se exteriorizan en dos fuentes fundamentales, la ley y la costumbre. El derecho se manifiesta o por palabras o por actos, de manera por el Estado o espontánea o inmediatamente por la sociedad misma. No hay en realidad una diversidad de fuentes, hay una diversidad de normas. La rúbrica Fuentes del Derecho Mercantil, que contiene expresión equívoca impuesta en la doctrina tradicional. Vamos a ver el concepto de ley. La ley es la principal fuente formal de derecho mercantil y en nuestro sistema elaborarla corresponde al Congreso de la Unión según establece la fracción del artículo 73 de Constitucional. Sin embargo, para los fines de nuestro estudio, entendemos por ley mercantil no solamente las normas emanadas del Poder Legislativo Federal, sino otras que dictó el Ejecutivo por delegación en el uso de las facultades extraordinarias que recibió del Legislativo. Veremos el concepto ahora de costumbre. En los sistemas de derecho escrito, la costumbre ocupa un papel secundario o limitado en cuanto a la productividad de normas jurídicas en relación con la ley, aunque le reconocemos a aquello el carácter de fuente formal, autónoma e independiente de esta. Esto quiere decir que la costumbre constituye una fuente de derecho paralela a la de la ley y por otra que es frecuente que la ley, ante la presencia de lagunas o en prevención de ellas, haga referencia a elementos del hecho que vienen a desempeñar una función integradora o supletoria, es decir, haga referencia a los usos. Las relaciones que existen entre la ley y la costumbre. Esta relación con la función de la costumbre desempeña frente a la ley, se distinguen tres especies de costumbre, cuya validez conviene analizar, que es el conscientudo secundum legem, el consentudum prater legem, la consentudo contra legem. La primera de estas especies, o sea, la primera que se mencionó, no da origen a los problemas, toda vez que por tratarse de una costumbre conforme a la ley, su aplicación y validez queda fuera de toda duda. Con respecto a la segunda, antes mencionada, la costumbre se complementa a la ley colmando lagunas, precisan el sentido de ella en los casos dudosos o regula instituciones desconocidas. Consideramos esta aplicación de esta ley que tampoco presenta problemas, pues hemos atribuido a la costumbre del carácter de fuente de manera formal y autónoma del derecho. Y la tercera antes mencionada implica problemas de extrema delicadeza, tanto si se trata de una costumbre visiblemente contraria a las disposiciones de derecho y tienda a derogarlas, como se trata de anular una disposición por desuso. Los actos de comercio. En materia mercantil, de acuerdo con el sistema y el Código de Comercio, aunque está delimitada en razón de los actos de comercio, aunque estos no constituyan su único contenido. Y por esto es fundamental para el estudio de nuestra materia la noción del acto de comercio. Esto no significa que el acto de comercio absorba por completo el derecho mercantil, más bien significa sencillamente que el acotamiento del derecho mercantil se realiza por medio de los actos de comercio,
porque no son ellos los que reclaman un tratamiento distinto a los actos sometidos en el derecho civil. Criterio de objetivo. A partir del Código Comercio francés de 1807 se inició un cambio para tratar de fundar el derecho mercantil en los actos de comercio, bajo un criterio objetivo. El prototipo del sistema de comercio el prototipo del sistema objetivo constituido por este código toma como punto de partida el acto especulativo de carácter objetivo, poniendo en relieve en particular la compraventa con fines de especulación y la letra de cambio. Ahora veremos el criterio subjetivo. Este criterio es el acto de comercio en palabras, distinguido por el profesor argentino Sergio Lepera. Supone dos condiciones: la calidad de comerciantes de los sujetos que intervienen y el acto que pertenezca a una cierta clase. También se dio por llamar subjetivos aquellos actos que serían de comercio por simple hecho de ser practicados por un comerciante, es decir, por sola calidad de sujeto, que la ejecuta, cualquiera que le fuera el acto. Los auxiliares de comerciante. Primero, los factores. Los factores mercantiles son personas dependientes del comerciante con quien están vinculados por una relación laboral. Son prácticamente los gerentes, las personas a quien el principal, como se le llama en este caso, encomienda el manejo un negocio en particular con amplias limitadas facultades. Cuando el contrato corresponda al giro ordinario del establecimiento que administra, si hubiesen contratado por poder principal, aunque la operación no esté comprendida o en el giro ordinario del establecimiento. También si el principal hubiera ratificado expresa o tácitamente el contrato, aunque se haya celebrado sin su orden. Si el resultado de la negociación se hubiese invertido en provecho del principal. Veremos la relación que existe entre el sujeto, el objeto y el vínculo de una relación jurídica comercial. Primero, el sujeto. En la relación jurídica comercial encontramos un sujeto pasivo y uno activo. En estos sujetos pueden ser determinados o determinables. Un ejemplo de esto es un cheque al portador. El acreedor no está determinado, pero el determinable es el momento del pago. Y el deudor, o sea, la persona que expide el cheque en un sujeto determinado. Por lo tanto, el sujeto de la relación comercial puede ser individual, colectivo, público, privado, comerciante o no comerciante, jurídico, individual, o sea, una persona física, colectivo, una sociedad anónima, pública, privada, o sea, compañías anónimas, comerciantes, los que hacen de su comercio su ocupación habitual, no comerciantes, de régimen jurídico general o de régimen jurídico especial. Segundo punto, el objeto mercantil es todo aquello susceptible de ser el contenido de una relación jurídica mercantil, es decir, el objeto sobre el que recae el poder titular de la relación jurídica mercantil. Entre los objetos mercantiles tenemos la actividad humana, la aportación de trabajo, las cosas que son los títulos, valores, mercancías, etcétera, ciertos derechos, patentes, marcas y los patrimonios de la empresa o en este caso del comerciante o no comerciante. También tenemos el vínculo, es la liga de la relación jurídica que existe entre el deudor y el acreedor, una vez que se han hecho los señalamientos que anteceden. Estamos en mejor posibilidad de entrar de lleno en el análisis de la figura del comerciante. Ahora veremos lo que es el comerciante individual. Se refiere a personas naturales que ejecutan actos de comercio pasivos que teniendo capacidad de contratar, hacer el comercio su profesión habitual. Es decir, que toda persona que no se encuentre prohibida por la ley para realizar actos de comercio en un sistema de libre empresa como el nuestro, todos podemos comprar y vender en un determinado mercado. La capacidad que tiene en forma habitual debe tener capacidad. En principio, las normas que regulan la capacidad son las previstas en el Código Civil,
porque es en este instrumento legal que estudia y regula la materia por estar vinculada con el estado y capacidad de las personas y todos aquellos inherentes a la personalidad. En materia mercantil, en algunos casos, la capacidad es la más amplia en la materia civil, pero en otros queda restringida, como el caso del comerciante fallido, el cual pierde la capacidad para ejercer el comercio hasta tanto sea rehabilitado. Habitualidad y profesionalidad. Para adquirir la cualidad de comerciante no basta la realización de uno o varios actos de comercio. Es necesario que dichos actos se ejecuten en forma habitual, en forma constante, y que esta realización constituya la profesión del comerciante. Que esa actividad la proporcione sus medios económicos de subsistencia. No basta declararse comerciante ni inscribirse en el registro de comercio o pertenecer a organizaciones gremiales, porque aunque estas circunstancias son indicios de la profesión de la persona interesada que inciden en la calificación como comerciante, es necesaria la realización continua de actos de comercio. Esta es toda mi exposición, espero que le haya sido de provecho.